Bien, primero que nada, pues agradecerles el tiempo para asistir a este webinar. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre la importancia que tiene el realizar la simulación del enfriamiento en el molde de inyección. Vamos a estar enfocándonos solamente a todo el trasfondo que hay en esta parte y justificar el uso de la simulación. Más adelante en otros webinars vamos a estar tratando temas más enfocados a la parte de optimización del enfriamiento del molde. Bien, la agenda que tenemos para el día de hoy, los temas o los puntos que vamos a estar tratando, es primero que nada revisar por qué es importante realizar la simulación del enfriamiento en el molde, definir los diferentes o las diferentes etapas que hay en el tiempo de ciclo, tanto para tiempo de ciclo en piso y qué es tiempo de ciclo aquí en módulo, ¿no? ¿Qué etapas comprenden el tiempo de ciclo? ¿Cómo se realiza la transferencia de calor en el molde de inyección? Transferencia de calor desde la cavidad hasta expulsarlo por medio del refrigerante, comúnmente el agua. La importancia de revisar el desempeño del sistema de refrigeración, es decir, qué tan efectivo es el sistema como para extraer calor dentro del molde para reducir tiempos de ciclo y ese tipo de cuestiones. Y por último, para ir terminando, pues tocar el punto de los diferentes refrigerantes que podemos estar utilizando y de qué manera podemos revisarlo dentro del software y la ubicación de líneas de refrigeración. Esos son los temas que vamos a estar tratando el día de hoy. Espero esto nos tome los siguientes 30-40 minutos hablar de ello. Y al final, sobre los puntos que estuvimos tratando, pues revisarlo dentro del software, ¿no? Esa es la idea dentro de Moodle. Bien, ¿por qué realizar la simulación del enfriamiento en el molde? Bien, las razones son dos, básicamente. La primera es revisar la calidad de la pieza, el acabado de la superficie, qué tanto estrés residual va a quedar en la pieza, si va a ocurrir algún pandeo, qué le podría suceder a la pieza cuando sale del molde. Esas son, por mencionar algunos de los issues más importantes hablando sobre la calidad de la pieza. Ese es un punto nada más. El otro punto es la parte de tiempos de ciclo. Esto es muy importante para gente de proceso o fabricantes de moldes, revisar o saber cuánto es el tiempo de ciclo que requiero para expulsar esta pieza del molde o las piezas, en caso de moldes multicavidad también es posible. ¿Cuánto tiempo requerimos para poder sacar la pieza del molde? El tiempo del llenado, el empaquetamiento del material y el tiempo que dejamos la pieza dentro del molde esperando que alcance la temperatura ideal de salida. Bien, el software nos ayuda a revisar qué es lo que sucede con la pieza dentro del molde para poder determinar en qué momento podemos expulsar la pieza del molde. Esas son básicamente las dos razones principales por las cuales es necesario revisar cómo es el enfriamiento del molde durante el proceso. Y bien, el software Moldflow es parte de las herramientas que nos permiten visualizar esa transferencia de calor dentro del molde. Bien, una vez revisando estos dos puntos, pasamos a hablar sobre las definiciones de tiempo de ciclo aquí en Moodle. Suelen ser diferentes a como estamos acostumbrados a tratarlo en piso. Y como usuarios de Moodle necesitamos definir cuál va a ser el tiempo de llenado, el tiempo de empaque y el tiempo de enfriamiento, así como el tiempo de apertura del molde. Lo que va a estar revisando Moodle son los primeros tres. Va a estar analizando la transferencia de calor que puede ocurrir dentro del molde en las fases de llenado, de empaque y de enfriamiento. La parte del tiempo de apertura del molde puede ser considerada dentro del software, pero es únicamente un dato para definir el tiempo de ciclo, nada más. El software Moodle ya no
no es parte de su área de estudio el revisar cómo es el enfriamiento de la pieza una vez que es expulsada del molde. Bien, y bueno, para Moldflow, pues el tiempo de ciclo es la suma del tiempo de llenado, de sostenimiento y tiempo de enfriamiento. Bien, perdón. Para hablar sobre el tiempo en que se va a estar analizando la transferencia de temperatura dentro de Moldflow, le llamamos IPC Time, viene de Injection Packing Cooling, así viene llamado dentro de Moldflow. Es el tiempo en el que el software va a estar analizando el contacto y la transferencia de calor que hay del plástico hacia las paredes del molde y dentro del molde y después hacia el canal de refrigeración y cómo extraer la temperatura el refrigerante que estemos empleando. A eso se refiere con IPC Time aquí dentro del software. Es el tiempo que va a estar analizando la temperatura. Como pueden ver aquí en esta imagen, el tiempo de apertura del molde no es un tiempo en el que se esté analizando la transferencia de calor de la pieza hacia el exterior. Bien. Ahora, para analizar cómo es la transferencia de calor dentro del molde lo podemos visualizar como un intercambiador de calor o temperatura. El molde tiene entradas de calor y tiene fuentes donde ocurre pérdida de calor. La entrada principal de calor pues suele ser, bueno, hablando para el proceso típico de inyección de termoplásticos, suele ser el plástico derretido entrando a las paredes del molde. Esa es la principal entrada de temperatura en el molde. Ya, si nos vamos a pensar, pues el molde a 50 grados y entra la resina a 200 grados, pues esa es la principal fuente de calor dentro del molde. Y la principal fuente de salida o pérdida de temperatura en el molde es el refrigerante que estemos empleando. Algo que nos vamos a dar cuenta dentro del software es que, bueno, si el molde eleva su temperatura durante el proceso o estamos utilizando un molde a temperaturas más elevadas previo al proceso de inyección, vamos a poder visualizar que la capacidad del sistema de refrigeración para extraer calor se reduce. Esto debido a cuando se eleva la temperatura dentro del molde. Lo que estamos viendo aquí es una imagen para poder tener un poco más claro de cómo es la entrada y salida de temperatura dentro del molde. Lo que estamos viendo en esta parte de color azul con una flecha roja representa la entrada de temperatura que es por medio del plástico derretido hacia el molde que estamos viendo, el sprue, las coladas y la pieza. Esta es la fuente de generación de calor dentro del molde. Podemos también, bueno, dentro de todo esto se considera la salida de calor que puede haber del molde hacia la platina que tiene en la parte de atrás, por el contacto que está teniendo, la salida de calor por convección hacia el ambiente y la salida de calor por radiación igualmente hacia el ambiente. Pero la principal forma para extraer ese calor del molde es mediante el sistema de refrigeración, que son estas líneas, estos círculos que tenemos de color celeste. Estas comúnmente suelen ser desde la entrada, la extracción de calor y bueno, ya en la parte de la salida el agua debe de salir con una temperatura más elevada que con la que entró. Más adelante vamos a hablar sobre a qué temperaturas tiene que estar saliendo el refrigerante. Pero a grandes rasgos esta es la forma en la que es el intercambio de temperaturas dentro del molde. Bien, para que nosotros podamos medir el desempeño del sistema de refrigeración dentro del molde, hay que revisar 3 puntos. ¿Cómo es la transferencia de calor del plástico hacia las paredes del molde? ¿Cómo es la transferencia de calor dentro del molde? Bueno, aquí no es tanto la transferencia de calor dentro del molde, sino que cómo viaja la temperatura en el material del molde, comúnmente suele ser el acero. Y
de las paredes del sistema de refrigeración o del canal de agua hacia el refrigerante. Aquí también tenemos que medir cómo es la extracción de temperatura. Bien, vamos a hablar del primer punto, la transferencia de calor del plástico hacia las paredes del molde. Los principales factores que influyen para que podamos determinar o el software nos pueda mostrar cómo es esta transferencia de calor, primeramente se debe a la conductividad térmica del plástico y el calor específico del plástico. Lo primero es qué tanto puede viajar la temperatura a través del material del plástico y también que, el segundo, el calor específico, se refiere a qué tantas calorías, podemos llamarle así, necesitamos para elevar en 1 grado centígrado un gramo del material, dependiendo del sistema de unidades que estemos utilizando. Esos son los primeros dos factores. Después, el gradiente de temperatura que pueda existir entre el plástico y las paredes del molde. Eso es muy importante. Y la calidad del contacto que existe entre el plástico y la pared del molde. Eso también es muy importante como para saber de qué tan efectivo es la transferencia de calor en el contacto del plástico con las paredes del molde. Lo que estamos viendo en la gráfica del lado derecho es una forma de visualizar cuál es el tiempo de enfriamiento para 3 tipos de materiales diferentes. El primero es el de color azul marino, es una poliamida. El color rosado es polipropileno y el triángulo rojo es ABS. Entonces, nosotros aquí estamos viendo en el ejemplo que una poliamida alrededor de 150 grados, con un molde alrededor de 150 grados, podría tener un tiempo de enfriamiento cercano a los 30 segundos, mientras que una ABS con un molde, utilizando un molde a 80 grados, ¿sí?, podría llegar a tener casi el mismo tiempo de enfriamiento que en el caso de la poliamida. La diferencia que hay aquí existe o se debe a las diferentes características del material. Es decir, la conductividad térmica y el calor específico. Igual es diferente para el polipropileno. Estamos usando un propileno con un molde a cerca de 100 grados de temperatura y el tiempo de enfriamiento que podríamos tener para este material sería de 35 segundos. Bien, ahora para hablar sobre la transferencia de calor que existe dentro del molde, que esto es prácticamente revisar qué tan rápido viaja la temperatura a través del material del molde, se debe principalmente a 2 características que igual era lo que mencionábamos en el plástico, que es la conductividad térmica del molde y el calor específico del material del molde. Aquí estamos viendo en la tabla de la parte derecha los diferentes valores de conductividad térmica y de calor específico para diferentes tipos de acero. Bueno, y también viene aluminio y vienen aleaciones de cobre berilio. Estamos viendo cuáles serían las diferentes conductividad térmica y calor específico. Vaya, esto, cómo viaja el calor o la temperatura dentro del molde es 100% dependiente del material que estemos utilizando para el molde. Bien, ahora para medir la transferencia de calor en el canal de refrigeración, esto es la interfaz entre el molde y el refrigerante, necesitamos revisar lo siguiente. Principalmente la efectividad de la extracción de calor en esta parte se debe a la velocidad que tiene el refrigerante dentro del canal, ¿sí? Tenemos que revisar, y esto es posible revisarlo dentro de Moodle, podemos revisar o validar que el comportamiento del refrigerante es 100% turbulento. La turbulencia dentro de Molflow, pues la podemos determinar, hay un resultado específico que muestra los números de Reynolds que indican la afluencia del refrigerante dentro del canal, y podemos revisar en todos los canales que obtengamos un valor mayor a 10.000 números de Reynolds, que es cuando aquí en Molflow estamos considerando que el refrigerante tiene un comportamiento 100% turbulento.
Podríamos decir que de 2500, 2300 para abajo el comportamiento del refrigerante podría ser laminar. De 2500 a 10000 es esa transformación de un comportamiento laminar a un comportamiento turbulento. Lo que necesitamos validar aquí en Morpho es de que, bueno, los números de Reynolds sean arriba de 10000. Y también es necesario revisar la diferencia de temperatura que tiene el refrigerante en la entrada contra la temperatura que tiene en la salida del canal. Tenemos que revisar que la diferencia de temperatura sea de 2 a 3 grados centígrados. Eso es lo que se recomienda. Si la extracción o el cambio de temperatura es menor a 2 grados centígrados, probablemente quiere decir que no estamos extrayendo suficiente calor del molde. Y si tal vez pasamos de 3 grados, tenemos 5 o 6 grados diferentes de temperatura en el refrigerante, es probable que el refrigerante no sea efectivo para enfriar en diferentes zonas del molde durante todo su trayecto en el canal. Bien, para definir las temperaturas del refrigerante, esto comúnmente nos basamos en la temperatura que deseemos tener en el molde durante, cierta cantidad de disparos. Normalmente se utilizan temperaturas de refrigerante, estoy hablando comúnmente del agua, se utilizan temperaturas de refrigerante que varían de 10 a 30 grados centígrados con diferencia al molde. Esto comúnmente suele ser 10 a 30 grados centígrados más abajo de la temperatura del molde. La temperatura óptima para utilizar en el proceso depende de la distancia que tiene el canal hacia la pieza plástica o a la cavidad y la conductividad térmica del molde. En esto nos podemos fijar para determinar qué tan óptimo o qué tan óptima puede ser la temperatura que estemos utilizando para el refrigerante. Bien. Ok. Para ubicar las líneas de refrigeración dentro del molde, básicamente son 3 puntos. Necesitamos posicionar las líneas de refrigeración en lugares del molde en el que nos ayude a mantener la temperatura de la pieza o de las paredes de la cavidad lo más uniforme posible. Lo que estamos viendo en el ejemplo de la imagen es, es un corte en el molde y los círculos de color blanco indican los canales de refrigeración. En la parte de abajo tenemos 2 canales de refrigeración alejados de la cavidad que podrían ser el lado del molde que representa el core. Entonces, en esas zonas es donde más calor se concentra y es difícil de expulsar del molde. Y vemos la diferencia que existe si esas 2 líneas de refrigeración las acercamos a la cavidad en la parte del core. Entonces ahí estamos revisando que podemos tener una extracción de calor o una temperatura en la cavidad mucho más uniforme. Esa es, digamos, recomendaciones a seguir para ubicar las líneas de refrigeración. Aquí también algunas recomendaciones de cómo posicionar las líneas de enfriamiento. Lo que tenemos del lado izquierdo en la imagen, podríamos tratarlo como lo que no se recomienda y lo que se recomienda está del lado derecho. Vamos a llamar A el espacio que existe entre canales. B es el espacio que existe del centro del canal al centro de la cavidad. Y con D el diámetro del canal. Entonces, lo que se recomienda para tener una extracción de calor uniforme es, para una pieza de espesor, digamos, de 2 milímetros, utilizar un canal de 8 a 10 milímetros de diámetro. Así sucesivamente para una pieza de 4 milímetros de espesor, un canal con un diámetro de 10 a 12 milímetros. Ahora, el espacio que existe entre el canal y la cavidad, que sea con un valor de 2 a 3 veces el valor del diámetro del canal. Y el espacio que existe entre canales, que sea máximo 3 veces el valor del diámetro del canal. Estas son algunas recomendaciones que se utilizan aquí en Morpho para posicionar líneas de
de refrigeración previo a realizar la simulación. Y también podemos aquí revisar o hablar sobre los diferentes arreglos que pueden haber de líneas de refrigeración, diferentes formas de poner los canales. El primero es un solo circuito, una entrada en un extremo de las cavidades, para un molde multicavidad, y una salida hasta el otro extremo. Este no se recomienda mucho porque, vaya, aquí la extracción de temperatura no suele ser uniforme en las cavidades. La siguiente forma de poner el sistema de refrigeración es en forma de serpentín, como lo estamos viendo aquí. Esto extrae calor de manera más uniforme en las cavidades, pero podría convertirse en un problema, pues la presión que tengamos disponible de nuestro sistema de bombeo para que el agua viaje de manera turbulenta dentro del molde. Y en el caso de ese, digamos que podría ser un poco más práctico realizar un sistema de refrigeración así de esta forma. Solamente tal vez lo ideal sería colocar una manguera en la salida del primer circuito conectándola con la entrada del segundo circuito. Esa podría ser otra opción. Y estas mangueras pueden ser modeladas dentro del software o de módulo. Bien, ahora lo que voy a hacer es pasar a ver ejemplos de esto que hemos estado hablando dentro del software. Me voy a detener un minuto para saber si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. La pueden poner en la parte en la sección de preguntas y respuestas, en lo que cambio de ventana a modo. Bien. Vamos a pasar a modo. Un favor, alguien me podría poner en la parte de preguntas y respuestas que es posible ver mi pantalla, por favor, con el software. Ok, a ver, tenemos una pregunta. A ver. A ver, tenemos una pregunta. Ok, tenemos una pregunta. Es sobre, se quiere saber si una vez diseñado el molde con sus canales de refrigeración, Morflow puede sugerir un sistema de enfriamiento más eficiente. La respuesta corta es no. Ninguna versión de Morflow sugiere la ubicación de sistemas de refrigeración. Morflow trae un asistente que, en base al criterio del que estuvimos hablando hace un momento en las diapositivas, en base a ese criterio, Morflow le dice al usuario, le pone valores de espacio entre canales y la distancia a la cavidad, pero es solamente para la parte del modelado. Morflow no va a recomendar en base a resultados cómo mover las líneas de refrigeración. Eso no lo hace Morflow. Solamente Morflow pues muestra el resultado de qué tan eficiente es el sistema de refrigeración para extraer calor de la cavidad hacia el refrigerante. Esto lo vamos a ver de diferentes maneras. Ahorita vamos a pasar a eso. Bueno, espero que haya podido responder bien esta pregunta. Si no, me lo pueden hacer saber aquí. Se debe realizar un diseño. No voy a hacer. Así es. Una vez de que se revisan los resultados dentro de Morflow y tal vez
Bueno, aquí les voy a mostrar un ejemplo también, pero podemos determinar, ¿sabes qué? Aquí se concentra mucho calor o mucha temperatura y podría ser que se esté deformando o pandeando la pieza o también una contracción exagerada, que eso lo vamos a ver en futuros webinars. Y podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Podemos acercar una línea de refrigeración nueva aquí o poner un baffle o un bubbler para mejorar la extracción de calor en esa zona específica del molde. Bien, voy a continuar. Bien, lo que tengo preparado para mostrar el día de hoy son dos geometrías. Una es en geometría dual domain, que es solamente la superficie de la pieza, y el otro es una geometría en 3D. Vamos a empezar con la que tenemos en dual domain. Como pueden ver en la parte izquierda, aquí donde tengo mis estudios, solamente se hizo la evaluación de la refrigeración del molde. El molde aquí está oculto en los layers, los voy a mostrar para que quede un poco más claro. Se refiere a la temperatura, cómo viaja en estos límites del molde. Muchas veces se preguntan los usuarios si es posible importar la geometría del molde dentro de Moldflow. Sí es posible importarla, no se recomienda mucho porque muchas veces las geometrías de las placas del molde tienen zonas, digamos, muy caprichosas, con superficies tal vez podrían ser irregulares y que no impactan mucho a los resultados y puede convertirse en una tarea muy exhaustiva para generar las mallas. Lo que se recomienda comúnmente es conocer las dimensiones del molde y a poner aquí dentro del software esas dimensiones para saber hasta dónde hay que calcular la transferencia de temperaturas. Bien, no hicimos aquí ninguna simulación de llenado, de empaque, nada de eso. Lo que se hizo fue, ese es el process settings, muy parecido a cuando hacemos un análisis de llenado o empaque. El software necesita saber cuál es la temperatura a la que tenemos planeado meter el material al molde, tiempo de apertura del molde y lo que mencionábamos hace un momento, el tiempo de inyección, de empaque y cuánto tiempo tenemos pensado de dejar la pieza dentro del molde y revisar cómo es el enfriamiento en la pieza. Entonces aquí le pusimos un valor de 15 segundos. Perdón. Hay dos opciones, una es Specified, que es la que estamos utilizando para este análisis, la otra es Automatic, ahí no le ponemos ningún valor. Le voy a dar aquí cancelar. ¿Qué sucede cuando le damos en Automatic? En Automatic, el tiempo de enfriamiento, el tiempo de ciclo va a ser determinado por el usuario, perdón, por Moldflow, basándose en las propiedades del material. Las voy a abrir aquí a continuación. Me parece que se detuvo mi pantalla. Ya está de nuevo. Necesitamos ver las propiedades del material. En sus recomendaciones de proceso tenemos que la temperatura de salida es de 110 grados para este material. Entonces, cuando le ponemos en Automatic, el software nos va a determinar el tiempo de ciclo basándose en qué momento la pieza por completo alcanza esa temperatura. Eso es lo que va a pasar si le ponemos en Automatic. Entonces, es muy probable que tengamos un tiempo de ciclo demasiado extenso si utilizamos la opción de Automatic. Depende de los objetivos de la simulación, si escogemos entre una opción o la otra. Bien. Aquí tengo puros resultados. Voy a hacer esto un poco más grande. Puros resultados referentes al enfriamiento del molde y de la pieza. Primero vamos a pasar con resultados en la pieza. Aquí estoy mostrando únicamente la pieza. Y tenemos un resultado que es a temperatura en la pieza. Pues aquí estamos viendo, si ponemos el sistema de alimentación, nos podemos dar cuenta que el molde está puesto de esta forma. ¿Sí? Entonces en la parte de abajo tenemos la parte que corresponde al core en el diseño del molde. Entonces si volteamos la pieza nos damos cuenta que en el ciclo las zonas más calientes corresponden al core. Lo podemos ver aquí de esta forma. En resultados podemos pedir al software que nos muestre cuál es el valor de temperatura en distintas zonas. Esto es la pieza, esto no es el molde. Esto se refiere
al material plástico. Entonces tenemos diferencias de temperatura. En esta zona tenemos temperatura de 67 grados contra arriba de 100 grados en estas partes esquineadas que corresponden a la parte del core. En el webinar del día de hoy no vamos a revisar cuál podría ser el impacto de cambiar la forma del sistema de refrigeración, solamente estamos viendo la forma en la que se encuentran estos resultados. En los webinars siguientes vamos a tener el tema de la optimización del sistema de refrigeración para cambiar esta parte. Bien, esta es la temperatura en la pieza, podemos ver el promedio de temperatura en la pieza. Este resultado, ¿qué quiere decir? Bueno, durante todo el tiempo de ciclo que le definimos al software, el software toma en cierto punto el valor de temperatura en un punto en la pieza y promedia el valor de la temperatura en ese punto durante todo el tiempo de ciclo que estuvimos analizando. Entonces, este resultado nos vuelve a indicar en qué zonas es más frío o más caliente en la pieza. Entonces, como pueden ver, esta es la parte que tenemos más caliente, que corresponde igual a la parte que hablábamos del core hace un momento. Eso es en cuanto a la pieza. Aquí podemos ver la temperatura del molde. Este resultado indica la temperatura que hay en las paredes de la cavidad, no en el material plástico, sino en las paredes de la cavidad. Es algo muy similar a lo que vimos en la pieza. Podemos ver igual aquí los resultados de temperatura en distintos lugares. Esto recuerden que es el acero en las paredes de la cavidad, no es como tal la pieza, ¿sí? Esa es la temperatura del molde. Podemos revisar también la temperatura de la pieza de otra forma, utilizando gráficas. Podemos crear aquí un nuevo resultado. Podemos pedir la temperatura de la pieza de esta forma, en forma de gráfica. Y con distintos, le voy a dar un clic aquí en la parte frontal de la pieza. Me voy a ir acercando a la parte del core. Y podemos ver que las temperaturas más elevadas, voy a cerrar esto de aquí, las temperaturas más elevadas, que son las que están en color rosa, son las que corresponden a este punto que tenemos aquí en la esquina, que hace un momento veíamos que era el más caliente. ¿Qué es lo que quiere decir este resultado? Este resultado me hace la gráfica de un punto que yo tome como usuario, por ejemplo el punto negro, el punto rojo, el punto azul. Entonces me grafica los cambios de temperatura que hay en el espesor, de donde yo le di clic hacia el lado opuesto en la pieza. Entonces esto es lo que me está graficando aquí en esta parte. Y aquí entonces puedo yo revisar que los valores de temperatura más altos los tengo en esta zona que está aquí en la esquina. Y tal vez los valores de temperatura más bajos están cercanos al extremo de la pieza. Esa es una forma de revisar la temperatura que podríamos tener en la pieza. Ahora, ya vimos en la pieza y en el molde. Podemos ver ahora, vamos a activar el sistema, la visualización del sistema de refrigeración, que estos son los canales de agua. Si yo le doy aquí clic en este símbolo de color azul celeste, representa la entrada o marca la entrada del refrigerante al sistema, que comúnmente es agua. Podemos ver sus propiedades y podemos ver el refrigerante que se está utilizando, que por default lo que se utiliza es agua. Podemos seleccionar otros materiales en toda la lista que vienen aquí. Si nos vamos a los detalles del refrigerante, aquí tenemos las propiedades que nos interesan, que son la densidad del refrigerante, el calor específico y conductividad térmica. ¿Sí? Bien, eso es lo que tenemos en la entrada. También queremos, se me pasaba a mostrar la temperatura. Esto indica la temperatura que tiene el refrigerante al momento de entrar al sistema. Y aquí en el control del refrigerante le estamos diciendo al software que
que asuma que tenemos un sistema de bombeo que puede mantener en la entrada una fluencia de 10.000 números de Reynolds. Eso es lo que le estamos diciendo aquí en la entrada. Entonces, pasamos a ver los resultados en el sistema de refrigeración. Podemos ver los números de Reynolds, podemos ver que no cambian aquí en el sistema de refrigeración. Igual podemos ver aquí los valores. Se mantiene constante desde la entrada y durante todo el trayecto. Comúnmente suelen cambiar cuando incrementamos o disminuimos el espesor del canal o cuando implementamos baffles o bobblers dentro del sistema de refrigeración. Este resultado que sigue representa la temperatura que tiene la pared del circuito, no el refrigerante, sino el circuito en las paredes del molde. Entonces podemos ver en qué zona se concentra más calor en los canales de refrigeración. Tenemos aquí la temperatura. Si recuerdan, aquí entra a 35 grados, empieza a cambiar un poco la temperatura en la entrada. ¿Sí? Y conforme nos vamos acercando a esta parte, los valores de temperatura incrementan, que corresponden a las zonas que revisamos hace rato, donde hay más calor en el molde, que son estas partes de aquí. Llegamos a una temperatura de 50 grados, pero recuerden que estos valores de temperatura que estamos viendo aquí son de las paredes del sistema de refrigeración, no del refrigerante. Podemos ver también la temperatura del refrigerante. ¿Sí? Aquí estamos viendo la temperatura del refrigerante en la entrada, que recuerden que era 35 grados, y la temperatura del refrigerante en la salida. Vemos que la salida es de casi 40 grados, o sea, 5 grados de temperatura. Aquí tal vez sería necesario hacer correcciones no en el diseño, sino que en las propiedades, en los parámetros que estamos utilizando para el sistema de refrigeración. Sería tal vez utilizar un control de velocidad un poco más elevado, no necesariamente a 10.000 números de Reynolds, probablemente un poquito más, para que la diferencia de temperatura en la entrada y en la salida sea un poco más reducida. Sería aceptable que saliera a 38 grados más o menos. Ese es para el canal en la parte de arriba y el canal en la parte de abajo. Entra a 35 y sale a 38. Digamos que esto podría ser aceptable. Bien. Podemos ver la velocidad del flujo. Aquí, como ven, los números de Reynolds se mantienen uniformes, pues va muy relacionado, entonces la velocidad del flujo dentro del canal de refrigeración también se mantiene de manera uniforme. Bien, estos son resultados del sistema de refrigeración. Esta es la presión que se requiere para el circuito. Aquí solamente sería validar pues la presión, que nuestro sistema de bombeo tiene la suficiente capacidad para brindar esta presión que estamos requiriendo en la entrada. También tenemos este resultado que nos define la eficiencia de ciertas zonas del canal de refrigeración para extraer calor. Uno, que es lo que está coloreado de color rojo, son zonas que extraen calor de manera más efectiva, y las zonas de color azul son las que menos están extrayendo calor del molde. Entonces, pues obviamente, como estas son las zonas que se acercan más a la cavidad, al core, donde se concentra la temperatura, pues son las zonas que tienen un valor cercano a 1 o al 100% de efectividad de extracción de temperatura. Bien, esto es para un modelo dual domain, es decir, para los que no estén familiarizados en esta parte de Moto, un modelo dual domain pues es un modelo que ocupa una malla que utiliza triángulos solamente en la superficie, no genera elementos en el espesor. Entonces, eso es dual domain. En el caso de una malla en 3D no se utilizan triángulos, se utilizan tetraedros para modelar tanto como la superficie de la pieza como en su espesor. Bien, este es el ejemplo que tenemos para la malla 3D. Voy a activar el layer que muestra la malla de las dimensiones del molde. Aquí solamente por cuestiones de visualización los elementos están puestos de color transparente en el caso de los tetras que representan el molde.
podemos cambiar esta parte de aquí, en lugar de transparente le podemos poner así. Y ya ahorita estamos viendo la malla que representa al molde, ¿no? Igualmente son tetras, pero para cuestiones de visualización lo voy a regresar a transparente. Ok, también tenemos aquí el sistema de refrigeración que se está utilizando, ¿sí? Y bueno, en el caso de utilizar una malla en 3D nos permite ver otro tipo de resultados. Digamos que ya podemos explorar por dentro tanto como la pieza como el acero del molde. Podemos aquí tal vez revisar un resultado como la temperatura de la pieza. Vamos a ocultar el molde, sistema de refrigeración. La temperatura de la pieza. Aquí tenemos el valor de la temperatura de la pieza en un inicio, es decir, al segundo cero. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí es hacerle un corte a la pieza. Hacemos el corte, voy a cambiar la dirección. Ok. Y animamos el resultado de la temperatura en la pieza a través del tiempo, es decir, de 0 segundos hasta los 30. Entonces le voy a dar aquí play y tenemos la animación de cómo es el cambio de temperaturas en la pieza durante todo el tiempo de ciclo. Voy a dejar la parte final del tiempo de ciclo y voy a poner aquí diferentes valores de temperatura que hay tanto como en la superficie de la pieza y en distintas zonas, como en el espesor también. ¿Sí? Podemos ver que la parte del core es una parte un poco más caliente durante todo el proceso. Esa es una forma de visualizarlo. Digamos que esto podría ser el equivalente a la gráfica que hicimos hace un momento, solamente que aquí, vaya, podemos explorar por dentro en el espesor de la pieza. En la gráfica anterior, en una malla dual domain, este resultado pues suele ser un estimado de la distancia de una cara hacia la otra en la pieza. Podemos ver también la temperatura del molde durante todo el tiempo de ciclo. Aquí lo que voy a hacer es ocultar la pieza y activar el molde. Vamos a quitar este plano de corte. Y vamos a activar el resultado de temperatura del molde. Aquí está. Tenemos la temperatura del molde a través del tiempo. Igual vamos a hacer un corte para esta parte. Hacerlo de esta forma. Y esta es la temperatura del molde, digamos, cercano al inicio del proceso, cuando llenamos la cavidad. Tenemos diferentes valores de temperatura para el acero del molde. ¿Sí? De esta manera lo podemos visualizar. Pero este es en un instante en el proceso. Si nosotros le damos play aquí para animar, podemos ver los cambios de temperatura que podemos tener en el acero durante todo el proceso. Voy a acercarme un poco más para que se vea la animación. Podemos ver aquí en la animación cómo cambian los valores de temperatura. ¿Ok? Esa es una forma de visualizar estos valores dentro del molde. ¿Ok? Voy a quitar este corte y la animación. Y el resultado también. Lo que estamos viendo por dentro, de los límites del molde, podría aparentar ser la pieza con los canales de refrigeración, pero no, es solamente el acero del molde que vaya, llega hasta esas zonas, porque lo demás sería para la cavidad y el canal de refrigeración. Si yo activo aquí el resultado de temperatura en la interfaz del molde y la pieza plástica, que es Mold Cavity Interface, aquí tenemos el valor de temperaturas en esa zona y lo podemos animar a través del tiempo también. Eso es lo que quiere decir este resultado, el cambio de temperaturas que hay en la interfaz del plástico y el molde durante todo el proceso. Aquí tal vez no cambia mucho el valor, pero si nos acercamos a la zona que representa el core, podemos ver cómo cambian los valores de temperatura.
Ok. Digamos que esta va a ser la zona más caliente en el molde durante el proceso. Y también podemos revisar la temperatura que hay en la interfaz del molde con el refrigerante, es decir, en el canal de refrigeración, precisamente en las paredes del molde. De esta forma lo podemos ver. Así es como tenemos los valores de temperatura aquí en esta parte. Entonces podemos ver que tenemos una temperatura de 52, casi 53 grados aquí en la zona de la entrada y una salida de 59 grados de grados centígrados. La diferencia pues podría ser cerca de los alrededor de los 7 grados de diferencia, ¿no? En el canal de arriba. Es una forma de visualizarlo. Vaya, son diferentes maneras de visualizar resultados en mallas 3D y en mallas Dual Domain. Y bien, por el día de hoy, esto ha sido el tema a tratar en la parte de análisis de enfriamiento en el molde. Posteriormente van a haber otros webinars. El siguiente probablemente va a ser enfocado a la optimización del sistema de refrigeración en el molde. Básicamente va a ser tener un ejemplo de la primera simulación, revisar resultados, ver cuáles podrían ser las zonas de mejora y en base a eso hacer cambios en el diseño del sistema de refrigeración y pues validarlo con resultados nuevos. ¿Ok? Esto sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda sobre lo que hemos estado hablando el día de hoy. De cualquier manera, este webinar está siendo grabado y va a ser subido a YouTube por si en alguna ocasión deciden hacer consultas sobre lo que se estuvo hablando el día de hoy. Bien, parece ser que... Ok. ¿Nadie más tiene alguna pregunta? Voy a dejar abierto el webinar un par de minutos más antes de cerrarlo. Por mientras, pues agradecerles a todos los que asistieron. Gracias por su tiempo. Los esperamos en las siguientes sesiones. Me voy a quedar un par de minutos más y después cierro el webinar. Gracias. Si alguien desea hacer alguna pregunta y quisiera quitar el mute, me lo pueden poner en la parte de preguntas y les quito el mute.